Y vamos a continuar con el tema que estábamos discutiendo ayer, que es el tipo de cambio nominal. ¿Cómo definimos el tipo de cambio nominal? Es el valor de una moneda expresado en términos de otra moneda, ¿verdad? O dicho de otra manera, es cuánto me cuesta comprar una unidad de moneda extranjera en términos, ¿verdad?, de la moneda doméstica. Entonces, el ejemplo, pues, al cual nosotros nos podríamos eh, familiarizar, ¿verdad? Es el ejemplo de cuánto lempiras nos cuesta comprar un dólar. Y sabemos que existen, ¿verdad?, diferentes fuentes de información que nos van a dar la información necesaria para saber, ¿verdad?, cuánto nos está costando hoy un lempira, perdón, cuántos lempiras nos está costando hoy un dólar. Podemos ir a una agencia bancaria, nos metemos a la página web de cualquiera de los bancos comerciales, nos metemos a la página web del Banco Central, lo buscamos en Google y vamos a tener información sobre cuánto nos cuesta un dólar en lempiras. Y eso es el tipo de cambio nominal. Ahora, el tipo de cambio nominal de un país va a estar sujeto a ciertos esquemas que los países pueden adoptar bajo bajo el cual los países toman decisiones de política monetaria y decisiones de política cambiaria. Es, estos esquemas entonces están caracterizados en parte por el comportamiento del tipo de cambio nominal. En este caso se dice, ¿verdad?, que el tipo de cambio nominal puede ser fijo, en este sentido, ¿verdad? Como lo dice fijo, significa que se define cuál es el tipo de cambio nominal de un país y se mantiene fijo en ese nivel, es decir, no fluctúa, no se modifica. Y el otro, ¿verdad?, puede ser un tipo de cambio flexible en el cual, como lo dice su nombre, pues el tipo de cambio puede mover, puede fluctuar conforme a condiciones de mercado. Entonces, hablemos un poco sobre cómo diferenciar los diferentes esquemas de tipo de cambio que pueden adoptar los países alrededor del mundo. Tipo de cambio fijo, pues como lo dice su nombre, el tipo de cambio se mantiene en un nivel determinado sin estarse modificando continuamente. En este caso se dice que el tipo de cambio nominal es un precio y es el precio de la moneda extranjera, ¿verdad? Es decir, el tipo de cambio nominal nos dice cuánto nos cuesta cada unidad de moneda extranjera que estamos interesados en comprar en términos de la moneda local del país en el que vivimos. Si es un precio, entonces, así como lo hemos aprendido en nuestras clases, pues nosotros esperaríamos ver, ¿verdad?, que su valor sea determinado por la fuerza de oferta y demanda. El, el tipo de cambio, pues, como un bien, así como nosotros negociamos bienes en los mercados, pues el tipo de cambio también se puede negociar como un bien en el mercado de divisas. Y ahí en el mercado de divisas, pues es donde se hacen todas las transacciones de intercambio de monedas extranjeras entre agentes que están dispuestos a comprar monedas extranjeras y agentes que están dispuestos a vender. Las necesidades por las cuales están comprando o vendiendo, pues van a estar relacionadas a sus negocios, a las características de la economía, y entonces van a haber agentes que van a estar comprando y van a haber agentes que van a estar vendiendo, y entre ellos van definiendo el tipo de cambio nominal. Eso es en un tipo de cambio nominal donde esperaríamos que las fuerzas de oferta y demanda, a través de su interacción, ¿verdad?, y encontrar un punto de equilibrio entre ellas, pues se define el tipo de cambio nominal. Sin embargo, cuando un país adopta un esquema de tipo de cambio fijo, en ese instante, el tipo de cambio nominal se define en un nivel determinado y no se deja fluctuar. Por lo tanto, se dice, ¿verdad?, que este tipo de cambio no está respondiendo a las fuerzas de oferta y demanda en el mercado de divisas. Es decir, las fuerzas podrán estar indicando cuál debería ser el tipo de cambio nominal del país, porque pues aun cuando un país tenga tipo de cambio fijo, eso no significa que no hay oferta o demanda de esa divisa, sino que las fuerzas de oferta y demanda interactúan en el mercado, indican cuál es el tipo de cambio que debería de fijarse. Sin embargo, como el país está bajo un esquema de tipo de cambio fijo, no se puede mover.
Entonces el tipo de cambio deja de responder a las fuerzas de oferta y demanda en el mercado. En ese caso, como la oferta y la demanda indican cuál es el valor que debería ser el tipo de cambio nominal, no obstante, el país ya ha definido cuál es su nivel determinado, eso significa que para poder para poder corregir, mejor dicho, ¿verdad? Cualquier desequilibrio que se pudiera dar en el mercado por el hecho que, digamos, ejemplo, si las fuerzas de oferta y demanda están indicando que el tipo de cambio debe ser un nivel de 25, y no obstante, ¿verdad? El país ha fijado un tipo de cambio nominal de 20, digamos, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Así, eso significa que el mercado está indicando que el tipo de cambio nominal debería ser 25, que es superior a lo que el tipo de cambio nominal se ha fijado en el país. Entonces, el mercado dice que es 25, pero el tipo de cambio nominal se ha mantenido en 20. El mercado está diciendo debe ser más alto de lo que debería, de lo que se ha establecido. Entonces, en ese caso, cuando hay un esquema de tipo de cambio fijo, para poder defender o para poder proteger ese nivel de tipo de cambio nominal que se ha establecido, que se ha determinado, el Banco Central tiene que adoptar una postura de intervenir en el mercado de divisas, comprando o vendiendo las divisas o la moneda extranjera para satisfacer esas condiciones de oferta y demanda, de manera que el precio que las fuerzas de oferta y demanda establezcan coincida con el tipo de cambio nominal que se ha fijado. Entonces, se requiere una intervención del Banco Central para poder proteger este nivel que se ha establecido con el propósito de corregir cualquier desequilibrio que se está generando en el mercado de divisas entre el precio que está indicando las fuerzas de oferta y demanda y el tipo de cambio nominal que se ha fijado en el país. Existen diversas razones por las cuales un país podrá venir y establecer un tipo de cambio fijo. A veces puede ser una situación de condiciones macroeconómicas en las cuales se dan ciertas características que le van a permitir a ese país adoptar ese tipo de cambio fijo. Pero han habido ocasiones donde un país adopta un tipo de cambio fijo por un periodo determinado. Sin embargo, de verdad, esa situación donde se requiere, ¿verdad?, de una participación del Banco Central activa en el mercado para poder defender el tipo de cambio nominal que se ha establecido, no es sostenible a largo plazo y en algún momento pues los países abandonan ese esquema de tipo de cambio fijo, ¿verdad?, y se mueven hacia un tipo de cambio flexible. Entonces, va a depender de las condiciones del país bajo las cuales se va a poder tomar esa decisión y, ¿verdad?, se tienen que evaluar varias condiciones macroeconómicas para que lo pueda adoptar de esa manera y también, pues, contar, ¿verdad?, con diferentes condiciones de estabilidad macroeconómica para poder mantener ese tipo de cambio en el nivel que se ha determinado. ¿Cuál es la ventaja, podríamos decir, de mantener un tipo de cambio fijo? Bueno, en este caso uno podría decir de que en los agentes económicos no va a haber ninguna incertidumbre sobre cuál va a ser el precio de las divisas. ¿Por qué? Porque sabemos que si el tipo de cambio nominal se mantiene en un nivel determinado, ese va a ser el valor de las divisas hoy y va a ser el valor de las divisas mañana y probablemente va a ser el valor de las divisas en un año o 2 años, mientras el país permanezca en ese esquema de tipo de cambio fijo. Entonces, desde el momento en que el país establece, ¿verdad?, cuál es su nivel determinado de tipo de cambio, entonces se nos elimina la incertidumbre sobre cuál va a ser el precio de las divisas todos los días, porque como sabemos que no va a fluctuar, como sabemos que se va a mantener en ese nivel establecido, entonces los agentes económicos van a saber con certeza cuánto le va a costar cada unidad de moneda extranjera que está dispuesto a comprar. Y por lo tanto, eso significa que el tipo de cambio es fácil de predecir, ¿verdad? O sea, los agentes económicos ya van a saber cuál va a ser el tipo de cambio mañana, ya van a saber cuál va a ser el tipo de cambio dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, porque se espera que no vaya a cambiar, porque se va a mantener en el nivel que se ha determinado.
Aquí tenemos un gráfico. Este es un gráfico que nos muestra cuál es el tipo de cambio en este caso estamos graficando el costo, ¿verdad? De cuánto le cuesta a Belice comprar, ¿verdad? $1. Entonces, ¿cuánto? En ese caso, ¿verdad? Puse este ejemplo porque Belice es un país que actualmente mantiene un tipo de cambio fijo. Y en este caso se dice, ¿verdad? Que se requieren $2 beliceños para poder comprar $1 estadounidense. Y si ustedes ven, pues aquí tenemos una línea de tiempo en el eje X, podríamos decir. Estamos graficando el tiempo donde tenemos información de varios años y ven que tenemos diferentes meses, mayo, julio, septiembre, noviembre, enero, marzo, ¿verdad? Para diferentes años. Entonces, es una línea de tiempo porque yo estoy graficando el comportamiento de una variable a lo largo del tiempo. La variable que estoy graficando es el costo en dólares beliceños de comprar $1 estadounidense, ¿verdad? O el tipo de cambio nominal de Belice. Y si vemos, podemos ver, ¿verdad? Que es un valor de 2, que es una línea recta. Es esta línea negra que tenemos aquí, que se la voy a, bueno, no se la marco tan recta, ¿verdad? Pero es esa línea negra que va ahí, es una línea que nos está diciendo, solo le voy a, para no confundirnos. Entonces, esa línea negra horizontal que está marcada aquí, esa línea negra horizontal, lo que me está diciendo es que en todo momento en el tiempo, el tipo de cambio en Belice se mantiene en $2 beliceños por $1. O sea que ya las personas en Belice saben, ¿verdad?, que cualquier día que vayan a comprar dólares en el banco, les va a costar $2 beliceños. Entonces, el comportamiento del tipo de cambio fijo es este. Como lo ven, es un valor determinado que no fluctúa a lo largo del tiempo. Y eso implica, ¿verdad?, que entonces en ese caso, pues, para los agentes no hay ninguna incertidumbre respecto a cuál va a ser el costo de la moneda extranjera al día siguiente y van a poder entonces predecir el tipo de cambio de manera más fácil. Y esto pues sirve, ¿verdad?, a veces para evaluaciones que se hacen, ¿verdad?, de flujos de caja futuros, cuando se está evaluando el costo y la rentabilidad de un proyecto. Pues para eso se necesita, ¿verdad?, poder saber con anticipación cuánto va a ser el tipo de cambio en un periodo determinado y en un esquema donde el tipo de cambio es fijo, es bastante fácil, ¿verdad?, y predecible poder saber, ¿verdad?, cuál va a ser ese valor mientras se tenga la certeza de que no va a fluctuar del valor que se ha establecido o se ha determinado. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el tipo de cambio flexible? Pues en el tipo de cambio flexible, el tipo de cambio nominal va a poder responder a las condiciones de oferta y demanda en el mercado de divisas. Entonces, vamos a esperar ver, ¿verdad?, que sean las fuerzas de oferta y demanda que determinen, ¿verdad?, cuál sería el tipo de cambio nominal al cual, ¿verdad?, se estarían comprando la moneda extranjera. En este caso, entonces vamos a ver que el tipo de cambio nominal va a estar fluctuando o va a estar variando continuamente. Ya no va a ser esta línea recta que tenemos aquí, que no se modifica a lo largo del tiempo, porque lo que nos está diciendo esta línea recta es que el tipo de cambio nominal es de 2 y que se mantiene en ese nivel a lo largo del tiempo. Ahora con el tipo de cambio flexible podemos decir que el tipo de cambio nominal va a fluctuar a lo largo del tiempo, se deja que sean las fuerzas de oferta y demanda que determinen cuál es ese valor, y en este caso cuando hay un tipo de cambio flexible ya no se requiere que el Banco Central intervenga en el mercado de divisas. Entonces ya no se requiere una intervención más activa como lo exige el tipo de cambio fijo en el tipo de cambio nominal y las condiciones bajo las cuales un Banco Central, en el caso de un tipo de cambio flexible, las condiciones bajo las cuales el Banco Central va a poder intervenir son bien específicas, son bien definidas
y no se esperaría ver, ¿verdad?, una intervención continua de parte de esta institución en el mercado de divisas. ¿Qué características entonces tiene este esquema? Pues en este caso, como es una variable que va a variar a lo largo del tiempo, o sea, va a cambiar, entonces se genera más incertidumbre en los agentes económicos para saber cuál va a ser el precio de la moneda extranjera en el futuro. Es decir, vamos a ver que el tipo de cambio nominal flexible es aquel que tiene un comportamiento de esta manera. A lo largo del tiempo no tiene un comportamiento perdón. A lo largo del tiempo no tiene un comportamiento definido. Tiene periodos de crecimiento, tiene periodos de caída, tiene periodos donde se mantiene estable y vuelve a caer, y entonces no es un comportamiento predecible, no es un comportamiento que nosotros sabemos, ¿verdad?, con exactitud, ¿verdad?, cuál va a ser su nivel el próximo día, en un mes, en una semana, en un año. Entonces, en ese caso, pues hay más incertidumbre entre los agentes económicos sobre cuál va a ser ese precio futuro. Aquí tenemos dos ejemplos, son dos gráficas, ¿verdad?, donde tenemos el gráfico del peso mexicano, es decir, cuántos pesos mexicanos nos cuesta comprar un dólar, y en el otro tenemos, ¿verdad?, el gráfico de las libras esterlinas, ¿verdad?, cuántas libras esterlinas se necesitan para poder comprar un dólar, ¿verdad? Son los tipos de cambio de países, el país México, ¿verdad?, y Reino Unido. Pueden ver los gráficos. En este caso, pues vemos de que los gráficos nos están mostrando un comportamiento muy diferente a lo que vimos en el gráfico anterior. En aquel, ¿verdad?, era una línea horizontal recta que nos dice que a lo largo del tiempo, pues el tipo de cambio no fluctúa. En este caso tenemos una gráfica donde estamos graficando el tipo de cambio, ¿verdad?, del peso mexicano. Y si ustedes ven, pues aquí tenemos información que viene desde 2016 hasta 2020, ¿verdad?, en este gráfico. O sea, son más de 4 años de información donde estamos evaluando diariamente cuál es el comportamiento del peso mexicano y el tipo de cambio, ¿verdad?, de peso mexicano. Y podemos ver que en más de 4 años esta es una variable que no tiene un comportamiento definido. Vean que tiene periodos de auge, ¿verdad?, o de crecimiento, mejor dicho, donde el tipo de cambio, como decíamos ayer, cuando el tipo de cambio nominal aumenta, eso se conoce como una depreciación. Y cuando hay una caída en el tipo de cambio nominal, eso se conoce como una apreciación. Entonces, ahí tiene un periodo, ¿verdad?, de una depreciación continua. Y después tiene periodos también, ¿verdad?, donde se comienza a apreciar. Y en ningún momento, ¿verdad?, el comportamiento es estable, en ningún momento el comportamiento es fijo, sino que fluctúa continuamente a lo largo del tiempo. Y vean de que este tipo de variables, el tipo de cambio, es muy susceptible a lo que está sucediendo en una economía o a lo que está sucediendo en el entorno macroeconómico. Esta gráfica estaba hecha, ¿verdad?, a abril de 2020, y entonces vean de que aquí se observa, ¿verdad?, un comportamiento bastante curioso, donde en abril de 2020 el peso mexicano se disparó de un nivel de aproximadamente, podríamos haber dicho aquí que estaba en 19, a más de 24.5 por ahí. O sea, ¿qué pasó? De que nos costara 19 pesos mexicanos a 24.5 pesos mexicanos. Entonces, es un crecimiento bastante fuerte en un periodo de tiempo bastante corto. Y esto está relacionado, ¿verdad?, a ese periodo del año pasado, cuando los países empezaron a encerrarse a raíz, ¿verdad?, de la propagación de la pandemia. Y se generó bastante incertidumbre en los mercados financieros internacionales, y el peso mexicano es una variable que realmente refleja
bastante las condiciones macroeconómicas del país y a nivel mundial. Entonces, vean de que es una variable que no tiene un comportamiento único ni estable. Y de igual manera, pues vemos en el gráfico de abajo que tenemos el comportamiento de la libra esterlina, y también pues vemos de que es una variable que estamos graficando más de 4 años, de 2016 a 2020, donde su comportamiento no es fijo, ¿verdad? Es un comportamiento errático o volátil, podríamos decir, donde también igual tiene periodos de apreciación y tiene periodos de depreciación, y así, ¿verdad?, se va comportando a lo largo del tiempo. Entonces, es una variable, ¿verdad?, que está fluctuando conforme a las condiciones de oferta y demanda en el mercado, refleja las condiciones de oferta y demanda que se están dando en el mercado en un momento determinado, y, ¿verdad?, su comportamiento pues no es nada predecible. Entonces, esos son los esquemas de tipo de cambio nominal. Existen esquemas intermedios entre fijo y flexible. Son esquemas, uno podría decir, ¿verdad?, administrados, donde el tipo de cambio nominal se deja fluctuar de manera gradual o se deja fluctuar bajo ciertas condiciones. Entonces, no es completamente flexible porque se establecen parámetros o condiciones bajo las cuales el tipo de cambio nominal puede fluctuar, de manera que no está reflejando al 100% las condiciones de oferta y demanda, pero no es un 100% fijo tampoco, porque el tipo de cambio sí se permite fluctuar, no es fijo, no obstante, fluctúa de manera más gradual de lo que podría ser bajo un esquema flexible. Entonces, hay esquemas intermedios en los cuales, ¿verdad?, el tipo de cambio no es completamente fijo, pero tampoco es completamente flexible. Ok, entonces, ya que hablamos del tipo de cambio nominal, vamos a introducir otra variable. Están relacionadas, ya vamos a ver la relación que existe entre las dos, y vamos a ver que esta variable, el tipo de cambio real, se convierte en una determinante del comportamiento de las variables de exportaciones e importaciones que discutíamos el día de ayer. Entonces, vamos a estar estableciendo un vínculo entre el tipo de cambio real y el comportamiento de esas dos variables. Ahora, para empezar la discusión del tipo de cambio real, primero tenemos que hablar de unos conceptos en economía que nos van estableciendo ciertas relaciones que nosotros esperaríamos ver entre determinadas variables de los países. La primera parte vamos a hablar sobre lo que se conoce en economía como la paridad de poder adquisitivo. Esta condición en economía nos dice, bueno, primero mejor, antes de entrar a la paridad de poder adquisitivo, vamos a establecer un vínculo entre la paridad de poder adquisitivo y la ley de precio único. Realmente son conceptos muy afín, muy similares. Sin embargo, ¿verdad?, vamos a primero hablar de la ley de precio único para luego introducir la paridad de poder adquisitivo. La ley de precio único lo que nos dice es que para bienes idénticos que se pueden vender en diferentes países, estos bienes tienen que tener el mismo precio en ambos países. Digamos, un bien determinado que se vaya a vender en Honduras y en Estados Unidos, tienen que tener el mismo precio tanto en Honduras como en Estados Unidos. Ahora, sabemos que el bien se va a transar en lempiras en Honduras y se va a transar en dólares en Estados Unidos. Entonces, la equivalencia entre dólar y lempira nos tiene que establecer, ¿verdad?, que si yo compro ese producto en Honduras, me va a costar lo mismo comprarlo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la ley de precio único dice, bueno, si es un bien completamente idéntico, que no va a variar entre si se vende en Honduras o se vende en Estados Unidos, entonces ese bien tiene que venderse al mismo precio en cualquiera de los países donde se vaya a negociar. Pero como en cada país se va a transar a un precio expresado en la moneda doméstica de ese país,
Entonces, tenemos que buscar una manera de poder expresar, ¿verdad?, esas equivalencias entre los precios en monedas domésticas de los diferentes países de este bien determinado. Entonces, vamos a ir desarrollando este ejemplo, ¿verdad? Digamos, nosotros tenemos un bien Y. Este bien Y puede ser, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, vamos a ir desarrollando, ¿verdad?, ejemplos, pero en la literatura, en los textos de macroeconomía, pues se hacen ejemplos muy clásicos, donde ese bien idéntico es una hamburguesa, la Big Mac. Entonces, el supuesto lo que nos dice de la ley de precio único es, bueno, esta hamburguesa debe tener el mismo precio si se vende en Estados Unidos, o si se vende en Honduras, o si se vende en Europa y en cualquier otro país que se pueda vender. Si yo la compro en Estados Unidos, el precio que yo pague en Estados Unidos tiene que ser el mismo precio que yo pagara si la compro en Honduras, y tiene que tener el mismo precio que si yo la comprara en Europa. Entonces, ese bien Y es, ¿verdad?, esta hamburguesa, por ejemplo. Este es el precio del bien Y, o sea, la Big Mac, digamos, si queremos hacer una comparación entre Estados Unidos y Honduras. Entonces definimos a Honduras como el país doméstico, ¿verdad? Yo estoy en Honduras hoy, y yo quiero comparar, ¿verdad?, el precio que me cuesta esta Big Mac en Honduras con lo que me va a costar en el exterior o en el extranjero, que es Estados Unidos. Entonces, la Big Mac tiene un precio P en Honduras, tiene un precio P en Honduras y tiene un precio P estrella en Estados Unidos. ¿Puedo comparar directamente ese precio entre el precio en Honduras y el precio en Estados Unidos? No, porque el precio en Honduras va a estar expresado en lempiras y el precio en Estados Unidos va a estar expresado en dólares. Entonces, yo sé cuánto me va a costar la Big Mac en Honduras y yo sé que eso va a estar expresado en lempiras. Yo sé cuánto me va a costar la Big Mac en Estados Unidos y yo sé que ese precio va a estar expresado en dólares. Entonces, directamente yo no puedo inferir, ¿verdad?, a través de estos dos precios, si este bien tiene el mismo precio en ambos países. No los puedo comparar. ¿Por qué? Porque uno está expresado en lempiras y el otro está expresado en dólares. Entonces, ¿qué es lo que necesito para poder expresar en términos de lempiras el valor del precio en dólares? Pues la variable que me va a permitir expresar el precio en moneda extranjera en términos de la moneda doméstica es el tipo de cambio nominal. El tipo de cambio nominal, recuerden, lo que nos dice es cuánto nos cuesta en términos de la moneda doméstica comprar una unidad de moneda extranjera. Entonces, si yo sé cuál es el precio en dólares de la hamburguesa y sé cuál es mi tipo de cambio nominal, después, cuando yo haga tipo de cambio nominal por el precio en moneda extranjera, ese valor que yo voy a adquirir me va a dar el equivalente en lempiras. De manera que entonces yo voy a poder comparar este valor que voy a encontrar aquí con el valor, ¿verdad?, del precio en moneda doméstica. Entonces, ¿cuál es el vínculo aquí? Lo que estamos diciendo es que el tipo de cambio nominal es la variable que me va a permitir expresar el precio de un bien en moneda extranjera en términos, ¿verdad?, de la moneda doméstica. Y una vez que yo puedo expresar el precio en moneda extranjera en términos de la moneda doméstica, yo puedo comparar ese precio con el precio actual, ¿verdad?, del bien en el mercado doméstico. Y de manera que al comparar puedo verificar si se cumple la ley de precio único. Lo que nos dice la ley de precio único es que si yo tomo el precio en moneda extranjera y lo multiplico por el tipo de cambio nominal, el valor de esa multiplicación va a ser igual a el precio actual del bien en el mercado. Ya vamos a ponerle números, ¿verdad?, a estos conceptos, ¿verdad?, para que tal vez vayamos ganando un poco de intuición.
Pero, ¿verdad? Lo que nos dice la ley de precio único es que para un bien idéntico, el precio tiene que ser el mismo en cualquiera de los países que se vaya a negociar ese bien. Ahora, podemos establecer un vínculo de la ley de precio único con la paridad de poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque esta paridad de poder adquisitivo realmente es una extensión de la ley de precio único, porque la ley de precio único hace referencia a un solo bien. Digamos, vean de que aquí nosotros estamos diciendo, bueno, yo sé cuál es el precio de este bien, que en este caso es la Big Mac, y quiero comparar el precio de esa Big Mac con el precio de la Big Mac en Estados Unidos. Solo estamos hablando de un bien determinado. La paridad de poder adquisitivo lo que nos permite es comparar el valor de un grupo de bienes y servicios entre diferentes países o de una canasta de bienes y servicios entre diferentes países. Entonces ya no solo lo estamos limitando a analizar si el precio de un bien es el mismo entre dos países, sino que a través de la paridad de poder adquisitivo lo que estamos queriendo analizar es si el valor de un grupo de bienes y servicios es el mismo entre diferentes países. Bueno, entonces las condiciones económicas lo que nos dicen es que si la ley de precio único se cumple para cualquier país, perdón, si la ley de precio único se cumple para cualquier bien, entonces esperaríamos que de igual manera la paridad de poder adquisitivo también se cumpla. Ok, entonces a través de estos conceptos, porque vean de que vamos estableciendo relaciones entre el precio en moneda doméstica de un bien, el precio en moneda extranjera de ese mismo bien, que es la variable que me permite expresar ese precio en moneda extranjera en términos del precio, en términos de la moneda doméstica. Esa es la variable del tipo de cambio nominal. El tipo de cambio nominal es la única variable que me permite transformar en moneda doméstica el valor en moneda extranjera de un bien. Y a través de la paridad de poder adquisitivo, lo que vamos a poder entonces es encontrar el tipo de cambio real de una economía. Entonces, ¿qué tenemos que tener en mente con la paridad de poder adquisitivo? Vuelvo y les repito, la paridad de poder adquisitivo lo que nos dice es que el valor de un grupo de bienes y servicios o el valor de una canasta de bienes y servicios debe ser la misma dentro de Honduras, por ejemplo, y dentro de Estados Unidos. ¿Y qué variable me permite expresar el valor de una canasta en dólares y yo lo quiero expresar en lempiras? Es el tipo de cambio nominal. Ok, entonces, ¿cómo definimos el tipo de cambio real? El tipo de cambio real se define como la relación del precio en moneda doméstica de los bienes extranjeros respecto a los precios de los bienes domésticos. Es decir, el tipo de cambio real representa una relación de el valor en moneda doméstica de bienes extranjeros y lo comparamos con el valor de esos bienes domésticos. Vean la fórmula que tenemos en pantalla. No sé si están viendo los cambios en las diapositivas. No, aún sigue la misma. Ok, vamos a ver. Ok, entonces esa es la expresión que tenemos aquí, es la expresión para calcular el tipo de cambio real. Entonces, la definición nos dice que es la relación, entonces cuando estamos diciendo relación, estamos estableciendo que va a ser
este cociente, ¿verdad? O esta división donde en el numerador tenemos un valor y en el denominador es otro, ¿verdad? Estamos estableciendo una relación entre dos variables. Entonces, el tipo de cambio real se define como la relación del precio en moneda extranjera, perdón, del precio en moneda doméstica de bienes extranjeros. Entonces, lo que nos está diciendo es, yo sé, digamos, un bien determinado, sea, ¿verdad? Podemos volver a hacer el ejemplo de la Big Mac. Entonces, yo sé cuál es el precio de la Big Mac en moneda extranjera y ya se lo voy a expresar como P estrella. Ese es el valor de la Big Mac en moneda extranjera. Yo quiero expresar ese valor en moneda extranjera en lempiras, ¿verdad? Esto sabemos que es en dólares, pero yo quiero expresarlo en lempiras, entonces tengo que multiplicar este valor o este precio en moneda extranjera por el tipo de cambio nominal. Entonces, si yo expreso en moneda doméstica el valor que me cuesta ese bien en el exterior, después yo puedo comparar ese valor con lo que me cuesta ese bien a lo interno del país. Lo voy a borrar para poder ir destacando cada elemento. Ok, entonces tenemos el tipo de cambio real va a ser igual a, y vean aquí, P estrella lo que nos refleja es el precio de un bien en moneda extranjera. En este caso, P estrella nos está reflejando el precio de la Big Mac en dólares. Pero yo estoy en Honduras y quiero comparar, ¿verdad?, este valor de la Big Mac en Estados Unidos con lo que me cuesta en Honduras. Entonces, ¿qué necesito hacer? Si yo sé que en Estados Unidos me cuesta un determinado nivel de dólares, para poder expresar esos dólares a lempiras, yo lo tengo que multiplicar por el tipo de cambio nominal. Entonces, tipo de cambio nominal por precios externos, esto nos da el valor en moneda doméstica de bienes extranjeros. Y en el denominador, vean que lo único que tengo es P, y P hace referencia al precio, ¿verdad?, del bien en moneda doméstica. En este caso, ¿verdad?, podríamos decir que la moneda doméstica son los lempiras. Entonces, lo que me está diciendo el denominador es cuánto me cuesta ese bien en términos de la moneda doméstica. Y el numerador me está diciendo cuánto me cuesta el bien en el exterior expresado en moneda doméstica. De manera que tanto el numerador como el denominador van a estar en lempiras. Y así yo puedo hacer la comparación, porque no puedo comparar directamente dólares con lempiras. Necesito una variable que me permita convertir esos dólares en lempiras, y la variable que me permite hacer eso es el tipo de cambio nominal. Una vez que yo he expresado en moneda doméstica el precio en el exterior de ese bien, yo lo puedo comparar con lo que efectivamente me cuesta ese bien comprarlo a nivel doméstico, que es P. Entonces, esa relación que existe entre el valor en moneda doméstica de los bienes extranjeros dividido por el valor de los bienes expresados en moneda doméstica, eso se conoce como el tipo de cambio real. Ok, tal como lo hablamos el día de ayer, así como el tipo de cambio nominal puede fluctuar, entonces el tipo de cambio real también va a fluctuar. El tipo de cambio nominal puede aumentar, y cuando el tipo de cambio, perdón, cuando el tipo de cambio real puede aumentar, y cuando el tipo de cambio real aumenta, eso se conoce como una depreciación, ¿verdad? Entonces, similar a lo que mirábamos ayer, un aumento del tipo de cambio real es una depreciación. Si nosotros tenemos esta expresión en pantalla, o si sabemos, ¿verdad?, que el tipo de cambio real va a ser igual al tipo de cambio nominal,
multiplicado por el precio de los bienes en el exterior, dividido por el nivel de precios. Entonces, si nosotros decimos, bueno, hay un aumento en el tipo de cambio real, en una instancia, ese aumento en el tipo de cambio real puede ser explicado por aumentos en el tipo de cambio nominal. Entonces, si aumenta el tipo de cambio nominal, y sabemos, ¿verdad?, que esto es una depreciación, eso va a conducir a un aumento en el tipo de cambio real, y en este caso sería una depreciación real. Y por el otro lado, pues si disminuye el tipo de cambio nominal, entonces esperaríamos ver una caída en el tipo de cambio real, y eso se conoce como una apreciación. Ok, entonces cuando empecemos a desarrollar los ejercicios, vamos a ver que conforme a estas relaciones que estamos estableciendo aquí, vean, tenemos una relación en la cual nos dice que el tipo de cambio real depende de el efecto comparativo entre el valor en moneda doméstica del bien en el exterior dividido por el valor del bien a nivel doméstico. Y vamos a ver que entonces en algunos instantes vamos a poder tener diferentes estimaciones. En una, ¿verdad?, el tipo de cambio real va a ser igual, y en este caso lo que se dice es que se está cumpliendo la paridad de poder adquisitivo. Entonces, la paridad de poder adquisitivo nos dice que el valor de un conjunto de bienes debe ser el mismo independientemente, ¿verdad?, del país en el cual se transa ese bien. En este caso, ¿verdad?, si nosotros encontramos un tipo de cambio real que es igual a 1, entonces nosotros podríamos decir que se está cumpliendo la paridad de poder adquisitivo. Después vamos a ver que si encontramos que el tipo de cambio real es mayor a 1, entonces si sabemos, y se lo vuelvo a escribir, si el tipo de cambio real resulta ser mayor a 1, significa que el valor que tenemos en el numerador, o sea, el precio en moneda doméstica del bien en el exterior, va a ser mayor que el nivel de precios del bien a nivel doméstico. ¿Por qué? Porque lo que nos estamos diciendo es que el numerador va a ser más alto que el denominador, y por lo tanto el tipo de cambio real va a ser mayor a 1. Eso significa que entonces el precio del bien en el exterior, que es P estrella, es más alto que el precio del bien a nivel doméstico, que es P. Y por último, vemos que podemos también tener un resultado donde el tipo de cambio real va a ser menor a 1. En ese caso, ¿verdad?, si el tipo de cambio real es menor a 1, entonces lo que estamos diciendo es que en el caso, el valor del denominador va a ser mayor al valor del numerador. Eso es como en términos matemáticos. Ahora, en términos económicos, lo que estamos diciendo es que si el tipo de cambio real es menor a 1, y sabemos que el tipo de cambio real es igual a el tipo de cambio nominal por el precio de los bienes externos dividido entre el precio doméstico, y el tipo de cambio real resulta ser menor a 1, lo que nos está diciendo es que el valor del bien extranjero es menor al valor del bien doméstico. Y eso lo vamos a ir viendo, ¿verdad?, con ejemplos para poder ir dándole las interpretaciones correspondientes. Importante que puedan manejar, ¿verdad?, los conceptos que estamos discutiendo, cuando se da una apreciación, cuando se da una depreciación, y qué factores, ¿verdad?, inciden sobre la determinación de una de las variables. Entonces, ahora vamos a ver, ¿verdad?, el ejemplo para poder ir haciendo esas comparaciones. Vamos a tener tiempo para desarrollar un primer ejemplo y vamos a ir dándole la interpretación al indicador que estamos calculando. Entonces, en este caso, ¿verdad?, seguimos, ¿verdad?, con el ejemplo bastante clásico. Si ustedes leen los libros de macroeconomía, pues van a ver de que siempre surge un ejemplo cuando están discutiendo la parte del tipo de cambio real, donde utilizan, ¿verdad?, la Big Mac,
porque se asume, ¿verdad?, que este es un bien que tiene ciertas características, de manera que si se vende en Honduras o se vende en Guatemala o se vende en México o en Perú o en Estados Unidos o en Europa, ese bien debería ser el mismo en cualquier país que se venda. Entonces, si el ejemplo nos dice, si una Big Mac cuesta $5 en Estados Unidos y en Honduras cuesta 100 lempiras, ¿cuál es el tipo de cambio real de Honduras? Si el tipo de cambio nominal es 25 por $1. Entonces, el tipo de cambio nominal nos dice, ¿verdad?, cuántos lempiras nos cuesta cada dólar que nosotros querramos comprar. Después se nos dice, ¿verdad?, que en Estados Unidos la Big Mac cuesta 5 y en Honduras cuesta 100. Si recordamos, entonces, el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal por precios externos dividido por precios domésticos. Tenemos que entonces identificar los valores de estas tres variables para poder calcular el tipo de cambio real. Entonces, el TCN o el tipo de cambio nominal nos dice el ejemplo, ¿verdad?, que es 25 por $1. El precio de los bienes extranjeros y el precio de los bienes domésticos son las otras variables que necesitamos identificar. En este caso, ¿verdad?, el tipo se nos dice que los precios extranjeros, ¿verdad?, es el precio del bien en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos es el país externo y, por lo tanto, P estrella, que es el nivel de precio, ¿verdad?, a nivel externo, va a ser igual entonces a $5 porque nos están diciendo que en Estados Unidos cuesta $5. Por lo tanto, el nivel de precios domésticos es igual a 100, que es cuánto, ¿verdad?, se nos dice que cuesta la Big Mac. Entonces, si ya sabemos cuál es el tipo de cambio nominal, ya sabemos cuál es el nivel de precios en el exterior y el nivel de precios adentro del país, nosotros podemos calcular el TCR, entonces, o el tipo de cambio real, como la multiplicación del tipo de cambio nominal por el precio externo, que es igual a 5, dividido entre el precio doméstico, que es igual a 100. Entonces, en este caso, pues 25 por 5, eso va a ser igual a 125, y eso lo vamos a dividir entre 100. Recuerden que nosotros podemos interpretar el numerador y podemos interpretar el denominador. El numerador nos dice cuál es el valor de ese bien en el exterior una vez que yo lo expreso en lempiras. 25 es el tipo de cambio nominal y nos dice cuánto nos cuesta cada dólar. Y si yo sé que en Estados Unidos la Big Mac me cuesta $5, para saber cuánto es eso en lempiras, voy a multiplicar 25 por 5. O sea que 25 por 5 es igual a 125. Eso significa que si yo comprara la hamburguesa en Estados Unidos, me estaría costando 125. ¿Por qué? Si yo voy hoy a Estados Unidos y me compro la hamburguesa, me va a costar $5. Pero esos $5 en términos de lempiras va a ser igual a 125 lempiras. Y abajo en el denominador tenemos el valor del bien en precio doméstico, que es igual a 100. O sea, que vean de que es más alto, ¿verdad?, el valor del bien en el exterior que el valor del bien a lo interno. Me cuesta más comprarlo en Estados Unidos que lo que me va a costar comprarlo a lo interno del país. Por lo tanto, ¿verdad?, el tipo de cambio real resulta ser 125 dividido entre 100 es igual a 1.25. En este caso, ¿qué interpretación le vamos a dar a este valor? Pues vimos, ¿verdad?, que si el tipo de cambio real es mayor a 1, estamos diciendo, ¿verdad?, que el precio del bien en el exterior es más alto que el precio del bien a lo interno. Y en este caso, pues, ¿dónde sería más favorable comprar este bien? En Estados Unidos me cuesta 125 y en Honduras me está costando 100. ¿Dónde es más favorable comprarlo? En Honduras, ¿verdad? Es más barato comprarlo en Honduras que comprarlo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Honduras solo me cuesta 100 y en Estados Unidos me cuesta 125. Entonces, si el tipo de cambio real es mayor a 1, porque aquí nos sale, ¿verdad?, un tipo de cambio real de 1.25, es un tipo de cambio real mayor a 1. En este caso, pues nosotros lo que estamos diciendo es que el país tiene una ventaja respecto a el exterior. ¿Por qué? Porque si en Honduras nos cuesta 100 y en Estados Unidos nos cuesta 125, Honduras tiene una ventaja
en comparación a Estados Unidos, porque es más barato comprarlo en Honduras que en Estados Unidos. Entonces, eso solo se va a dar, ¿verdad?, cuando el tipo de cambio real sea mayor a 1. Se dice, ¿verdad?, que el país doméstico tiene ventaja sobre el país extranjero porque cuesta más comprarlo en el exterior que al interno del país. Ok, mañana, vamos a seguir con esas sesiones mañana. Para después poder entrar, ¿verdad?, la próxima semana a lo que es el modelo ISLM para una economía abierta. Y rapidito, ¿verdad?, antes de que nos vayamos, pues les recuerdo que el examen parcial de esta tercera unidad está programado para el 3 de diciembre, que es la próxima semana. Ya vamos a ir finalizando las temáticas que van a ser evaluadas y también yo les voy a estar cargando, ¿verdad?, la guía de ejercicios que sería evaluada como acumulativo de esta última tercera unidad. Así que estén pendientes, ¿verdad?, este fin de semana del campus virtual y dónde se les va a cargar. Igual esta semana estaré tratando de subir sus notas en el campus también de examen y de guías. Ok, entonces vamos a cerrar la sesión de por hoy y nos estaríamos viendo mañana. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Ok, buenas noches.